Hola amigos de YouTube. En esta ocasión vamos a hacer algo que teníamos pendiente, que es modificar el generador de funciones DDS que me regalaron y modernizarlo un poquito y dejarlo mejor de como está de fábrica. Así que vamos a comenzar abriendo la caja y viendo lo que tenemos dentro. Vamos a ver. Pues aquí tenemos una serie de papeles que dejé yo, de apuntes. Esto creo recordar que es el manual. A ver si el manual de usuario, que lo traduje del chino. El disquete. Y aquí tenemos una serie de cables, una serie de piezas, componentes y demás que son para ponerlos aquí dentro. Pues nada, vamos a sacar todo de la caja y vamos a abrir el generador de DDS porque dentro también hay cosas que dejé pendientes. Aquí tengo ya todo el material dispuesto. Este cable, esto no. Los tornillos que he sacado de la carcasa. La fuente de alimentación, unos refrigeradores, tornillos para agarrar el ventilador y el pulsador que quiero colocar aquí delante para poderlo apagar desde delante y no apagarlo desde detrás. Ahora voy a proceder a desmontar la tarjeta. Ya hemos abierto ficha de la modificación del generador DDS y el interruptor general, este que voy a poner, es de 250 voltios, 2 amperios y va a cortar el cable de la red eléctrica. La fuente de alimentación estará lo más separada posible de la tarjeta principal, que es esta de aquí. Pues la fuente de alimentación lo más alejada posible. Y el jack de entrada hembra no corta la alimentación interna de la fuente. Hay un problema aquí, quiero que lo veáis, que es propio del fabricante. Aquí tenemos el jack de alimentación y está puenteado de tal manera que si yo conecto aquí la fuente de alimentación y conecto una fuente de alimentación exterior, las dos fuentes de alimentación se pueden colocar en paralelo, tanto si están funcionando como si no. El secundario o la salida mejor dicho, la salida de la fuente de alimentación interna quedaría en paralelo con el alimentador externo y eso no me interesa. Entonces me he estudiado cómo va el jack y hay que hacer aquí una modificación en esta zona de la tarjeta. Aquí hay que hacer una modificación para que cuando yo alimente con un alimentador externo la fuente interna no quede en paralelo. Así que voy a prepararlo. Ya he modificado el circuito impreso cortando aquí y uniendo con un puente desde aquí hasta aquí. Ahora la entrada de la fuente de alimentación será negativo por aquí y positivo por aquí. Pero tenemos otro problema, el interruptor. Vamos a resolver el circuito del interruptor. Ya tengo claro lo que voy a hacer. Aquí tengo el zócalo donde se conecta el interruptor exterior trasero, que no me interesa mantenerlo nada más que para cuando utilice alimentación externa. Pero para cuando utilice alimentación interna, el positivo de la fuente de alimentación interna tiene que ir a este punto y el negativo de la fuente de alimentación interna tiene que ir a este punto de aquí. Que visto en el circuito impreso es a este punto el positivo de la fuente de alimentación interna y a este punto de aquí el negativo de la fuente de alimentación interna. Ahora lo próximo que quiero hacer es el tema de la fuente de alimentación. Si observáis, aquí hay 4 posiciones para diodos y tengo los diodos allí en aquella parte. Entonces lo que quiero es hacer lo siguiente: retirar esa tarjeta del transformador, sacar los diodos, ponerlos aquí y poder así aproximar el transformador a la fuente de alimentación, con lo cual me va a quedar algo más pequeña de tamaño. Ya he pasado los 4 diodos aquí a su lugar. Aquí podéis verlos. Y ahora lo que tengo que hacer es cortar estas pistas por la línea y perforar ahí para poder meter el secundario del transformador y que me quede alineado con la placa. Así que voy a proceder a hacerlo. Ya he montado el transformador, aquí sus bornas soldadas, y he cortado las pistas y ahora tengo que unir de esta a esta y de esta de aquí a esta de aquí. Voy a prepararlo. Ya tengo la fuente terminada con los puentes tirados y ahora lo único que nos queda es probarla. Ya le tengo aplicada a la fuente 230 voltios a la entrada y a su salida tenemos 5,625 voltios, está muy bien.
Vamos a ver si regula. Voy a subir la tensión de entrada a 240, por ejemplo. Vale. 5,628, muy bien. Voy a bajar la tensión a 215 voltios. 5,62, muy bien. Pues nada, pues perfecto, regula perfecto y queda perfecta. Bueno, pues al siguiente tema. Ahora seguimos con la alimentación del ventilador. Este ventilador a 12 voltios consume 1 vatio, pero no lo voy a alimentar a 12 voltios, lo voy a alimentar a 10,80 voltios de corriente continua, que es el voltaje de entrada al LM317. Y ya lo he comprobado y a la salida sigo teniendo 5,65 voltios. O sea, que perfecto, porque a 10,80 voltios en corriente continua precisamente consume menos de 80 miliamperios, no lo sé exactamente, pero menos, y además no hace tanto ruido como si lo pongo a 12 voltios. Así que me va de momento cuadrando todo. Montaré este ventilador con este filtro de entrada para que no me meta polvo adentro del equipo este. Y ahora lo que voy a hacer va a ser la plantilla para cortar el plástico aquí donde he señalado la superficie esa, con las 4 líneas, para cortar ese plástico y que entre el aire al ventilador. Ya he construido aquí las plantillas que necesito para el ventilador, para el conector de alimentación y para el taladro en el frontal para pasar el interruptor. Ahora voy a proceder a colocarlas sobre el trozo de plástico donde tengo que cortar. Ya he colocado la plantilla en su lugar y la he fijado perfectamente. Ahora vamos a recortar todo el círculo interior, plástico incluido. Ya he cortado todo el sector central del círculo y ahora con esta broca voy a hacer los taladros para que puedan pasar los tornillos para que sujeten al ventilador. Y aquí tenemos ya por fin montado el ventilador con su filtro. Ha quedado fantástico, adaptado. Ahora lo único que tengo que hacer es tapar estas rendijas de aquí, que las voy a tapar con un poquito de cinta de embalar transparente. No, se me olvidaba. En este hueco de aquí es donde voy a colocar la toma de corriente para los 230 voltios. Ya he hecho el cajeado para colocar dentro el conector de 220 voltios. Como podéis ver, queda bastante bien por dentro. Y ahora nos queda la última etapa, que es hacer la perforación aquí, en este lateral del frontal, para colocar el interruptor. Para poder trabajar cómodamente en el frontal y hacer el taladro sin problemas, voy a sacar estos dos tornillos que hay aquí, uno a este y otro a este, para poder desmontar el frontal y sacarlo. Ya he desmontado el frontal, como podéis ver, y ahora voy a colocar aquí el punto en el cual tengo que taladrar, para lo cual tengo que tomar medidas exactas porque no hay mucho espacio aquí en este hueco. Así que no me puedo equivocar al taladrar y no puedo hacer daño al mueble. Simplemente quiero colocar el interruptor, no quiero hacer nada más, no quiero hacer ningún estropicio. Ya he marcado ahí donde está la crucecita, el centro justo entre los dos bordes superior e inferior del marco y entre la pestaña y la tarjeta de circuito impreso. Ahora vamos a ver si me cabe el interruptor. Ya lo he comprobado y ahí centrado cabe perfectamente el cuerpo del interruptor, así que a perforar. Ya he hecho el taladro, podéis verlo ahí. Ahora voy a introducir el interruptor y voy a colocarlo. Ya tengo el interruptor colocado por la parte de fuera y aquí podéis verlo por la parte de dentro perfectamente centrado. Acabo de llevar un chasco. He comprobado el interruptor y resulta que no es un interruptor, es solamente un pulsador interruptor. Cuando pulsas se conecta, cuando despulsas desconecta, cuando pulsas conecta, cuando despulsas desconecta. Y esto yo se lo pregunté al chino bien claramente, ¿eso es un interruptor? Y me dijo, sí, es interruptor. Le dije, ¿no es pulsador interruptor? Y me dijo, no. Así que no tengo otra opción que cambiarlo por este. Me gustaba más este por la estética y porque es más cómodo eso de pulsar y conectar, pulsar y desconectar.
que este de palanca, pero vista la cuestión lo voy a cambiar. Ya he cambiado el interruptor, aunque vuelvo a repetir que este interruptor no me gusta, así que en el futuro lo cambiaré, pero ahora lo voy a dejar colocado para poder seguir trabajando y seguir montando cosas. Esto de momento es solamente un detalle. Con este protector aislante colocado ahí, este interruptor ahora me gusta un poco más, porque es imposible que por derivación interna del interruptor te pueda pegar un calambrazo. Esto es muy importante para la seguridad y vale poquito dinero, así que yo recomiendo siempre que trabajéis con 240 voltios en interruptores de este tipo, que pongáis estas protecciones para evitar contactos indirectos. Ya he vuelto a montar otra vez el frontal con su parte de carcasa correspondiente, colocando los tornillos por la parte de abajo que retiré antes. Ahora he colocado la tapa trasera y la tarjeta todo superpuesto para ver exactamente el espacio que me queda aquí libre para ubicar la fuente de alimentación de la mejor manera posible. Más o menos ya tengo localizado el sitio donde voy a colocar de la manera más aproximada posible la fuente de alimentación, que es lo más alejada posible de esta tarjeta. Entonces voy a preparar los soportes de la fuente de alimentación para fijarla tanto el transformador como la tarjeta de circuito impreso al mueble, a la carcasa de plástico. Otra cosa que quiero hacerme es con estas inductancias que me regaló un buen amigo de Barcelona, al que envío un atento saludo desde aquí, y estos condensadores de 100K y 50 voltios, me quiero hacer unos filtros EMI para alimentar el ventilador y que no me mande por retorno radiofrecuencia conducida contra la fuente de alimentación. Y esto es una cosa muy sencilla. El filtro EMI viene a ser una inductancia, un condensador que va a masa y otra inductancia. Así de sencillo. Y con esto es con lo que voy a hacer dos filtros EMI. Uno para mandar positivo al ventilador y otro para mandar negativo al ventilador. De tal manera que cualquier retorno, por positivo o por negativo, me lo mande a tierra y me lo obstaculice aquí, en este punto. Si en este lado está el ventilador. Y eso es todo. Voy a preparar el módulo y ahora después os lo enseño. Ya tengo parte del filtro EMI hecho para que lo veas y me faltan dos inductancias más. He utilizado todos estos condensadores que son cerámicos de disco, que los compré, son de 100K en teoría, pero luego no superan los 70K. Bueno, pues ya tenemos correctamente colocado sobre soportes atornillados al fondo de la caja tanto la fuente de alimentación como el filtro EMI para el ventilador. Yo no sé si haría falta o no haría falta el filtro EMI, pero sí sé que los ventiladores, por la conmutación que llevan dentro, suelen producir algo de radiofrecuencia conducida. Así que, como no me cuesta nada ese material, ni el trozo de circuito impreso, ni nada, que amablemente me lo regaló un suscriptor de Barcelona, como he dicho antes, a quien mando un atento saludo, pues nada, yo monto mi filtro EMI, lo conecto al ventilador, de aquí a la conexión que tengo que hacer en el LM317 y ya prácticamente no tengo que hacer nada más. Nada más. Y además he encontrado un interruptor de pulsador para colocarlo aquí, que no es mucho más grande que este. Este es de 6 milímetros de agujero y el otro es de 8 milímetros de agujero. O sea que me cabe perfectamente. Me ha costado bastante trabajo encontrarlo. Solamente hay un chino que lo suministra. Y es para 250 voltios y hasta 1,5 amperes, que aquí va sobrado, 1,5 amperes. Así que nada, vamos a esperar ahora a que frague bien el pegamento. Y una vez que frague el pegamento, pues nos metemos ya por fin a cablear, que es de lo que tengo ganas, cablear y terminarlo. Ya han transcurrido 24 horas desde que puse estas piezas a pegar, así que el pegamento ya se considera fraguado. Voy a proceder a desmontar las tarjetas porque todavía me toca hacer modificaciones. Bien, voy a hacer dos modificaciones. Una es colocar aquí, en esta zona, la salida de alimentación para la tarjeta mini EMI, mini filtro EMI,
para colocar un condensador electrolítico de 220 microfaradios. Si me cabe, que creo que sí que me cabe. Porque así voy a bajar la frecuencia de corte de este filtro EMI aún bastante más, a cerca de 100 Hz o una cosa así más o menos. Así que voy a proceder a modificar las tarjetas. Ya he modificado la fuente, aquí he añadido los terminales desde los que llevaré positivo y negativo para el minifiltro EMI. Y al minifiltro EMI pues le he añadido un condensador electrolítico que va en paralelo con los condensadores cerámicos, y con eso ya he bajado sobradamente la frecuencia de corte del filtro EMI. Así que espero conseguir que del ventilador no me retorne nada hacia la fuente y nada atraviese toda la fuente, porque tiene que atravesar no solamente tiene que atravesar contra este otro condensador electrolítico que está a la entrada, sino que además tiene que atravesar el regulador y tiene que atravesar el condensador electrolítico de salida. O sea, casi nada. Tiene que ser una perturbación EMI muy fuerte para que atraviese todo esto. No lo creo. Bueno, pues a montar. Bueno, pues ya hemos cableado todo, por fin. De la entrada de 220 pasamos al transformador y en serie colocamos el interruptor. Aunque este interruptor lo voy a sustituir, como ya sabéis, por un pulsador porque no me gusta, quiero un pulsador. Hemos conectado el cable del interruptor cuando tenemos la alimentación externa. Hemos conectado también los buses y hemos conectado la salida de alimentación regulada y estabilizada a la tarjeta principal, la salida que tenemos ahí para ventilación al minifiltro EMI y del minifiltro EMI al ventilador. Así que ahora voy a colocar aquí el cable de 220 voltios, voy a conectarlo y voy a probar si se enciende con el interruptor. Es la prueba que voy a hacer. Supongo que sí que se enciende, pero vamos a verlo. Ya tengo conectado el cable con los 220. Muy bien, vamos a encender. Y aquí lo tenemos, como un león. Y ventilador funcionando perfectamente y sin hacer excesivo ruido. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora tenemos que hacer el control de la fuente y ver a qué voltaje es el que menos corriente consume este equipo. Y ese será el punto de voltaje en el cual dejaremos esta fuente regulada. Tengo que preparar la prueba. Bien, en estos momentos estoy midiendo la corriente que se consume por parte de la tarjeta principal de aquí del regulador. Y estamos consumiendo 414,5 miliamperios. Muy bien. Pues ahora lo que me falta es controlar el voltaje. Voy a preparar el montaje para controlar el voltaje. Ya tengo todas las puntas de prueba conectadas y tenemos 5,74 voltios de salida y 414 miliamperios. Vale, pues voy a procurar ahora yo ajustar esto, pero tengo que soltar la cámara. Tengo que soltar la cámara para poder hacerlo y ahora después os lo enseño, 5,74, 400... Ahí hay un mal contacto, estoy dándole con la pierna. 415 miliamperios prácticamente. Venga, vamos a hacerlo. Bueno, pues creo que ya he hecho el ajuste. Tenemos 420 miliamperios a 5,62 voltios. Podría disminuir un poquito más a 417 miliamperios con 5,7 voltios, pero 5,7 voltios me parece excesivo por un aparato que está calculado para ser alimentado a 5 voltios. Puede uno intentar jugar, pues eso, entre los 5 y un 10% más. Eso es aproximadamente un 12% más. Y bueno, pues no le voy a subir más de la tensión. Me parece bien 420 miliamperios a 5,62 voltios y ahí se va a quedar. Todavía me queda una cosa pendiente por hacer. Comprobaciones finales. Ahora vamos a ver si la señal del generador DDS ha mejorado o no con la nueva fuente interna. En esta imagen, que es del primer vídeo anterior, vemos una señal triangular descendente de 3,60 voltios de pico a pico, y sobre la rampa cabalga una señal de alta frecuencia
que es generada por el convertidor de alimentación de 230 voltios corriente alterna a 5 voltios corriente continua, de un nivel aproximado de 1,5 voltios pico a pico, lo cual es excesivo a mi entender, pues supone casi la mitad del voltaje pico a pico de salida. En esta otra imagen vemos la prueba realizada ahora, para lo que he puesto el generador DDS al mínimo voltaje de señal de salida, de una onda triangular ascendente, buscando esa señal de alta frecuencia que antes cabalgaba sobre la rampa de la onda, y lo que observo es ruido, simple ruido electrónico. Sobre una señal de 12,4 milivoltios pico a pico, tengo unos 5 milivoltios pico a pico de ruido aproximadamente. La molesta señal de ruido de conmutación del convertidor ha desaparecido, y tampoco tengo la señal de conmutación del ventilador. Prueba conseguida. Eureka. En esta otra imagen vemos la misma señal anterior a su máximo nivel de salida de 2 voltios pico a pico. Se puede ver que está limpia y nítida, que es lo que yo estaba buscando colocando una fuente lineal adecuada. En esta otra imagen he realizado la prueba anterior con una onda cuadrada al mínimo nivel de señal que me entrega el generador DDS, de unos 12 milivoltios pico a pico, y se puede observar que sobre ella lo que tenemos es ruido otra vez, de aproximadamente 4 o 5 milivoltios pico a pico, y compruebo que no hay presencia de la frecuencia de conmutación del convertidor de voltaje que trae de fábrica. En esta otra imagen repito la prueba anterior con la onda cuadrada al máximo nivel de señal que me entrega el generador DDS, de unos 2 voltios pico a pico, y se puede observar que en la parte superior e inferior de cada pulso hay una pequeña porción de ruido superpuesta, de aproximadamente 100 milivoltios pico a pico, pues al amplificar la señal cuadrada, el ruido también se amplifica, aunque no del mismo modo que la señal generada. Y esto es algo intrínseco a este generador DDS, y no puedo hacer nada por evitarlo. Bueno amigos, pues aquí ya voy a dar por finalizada esta operación de ponerle una fuente de alimentación interna a este generador DDS, con su ventilador y su mini filtro EMI para el ventilador. Y la verdad es que estoy contento con el resultado final. He conseguido quitarme ese dientecillo de sierra que me venía de la fuente de alimentación externa. Esta de aquí, os la voy a enseñar. Esta, que convierte de 230 voltios a 5 voltios y no llega, se quedan 4,900 y pico, 4,900 y pico. Y bueno, pues ya lo que me queda es cerrar esta caja. El día que me venga el pulsador interruptor, quitar este y poner el pulsador interruptor, que es mi gusto ponerlo así. Y ya pues nada, tengo un generador DDS en las mejores condiciones posibles, y todo gracias a piezas recuperadas como son este ventilador, que lo tenía por ahí dando vueltas, ese transformador que también andaba por ahí dando vueltas, esos condensadores, esas autoinductancias que me regalaron, y este trozo de fuente de alimentación que compré hace ya muchos años y que tampoco le daba ya gran utilidad, porque lo utilicé para una historia que tenía que hacer y luego lo quité. Así que he recuperado cosas y les doy utilidad. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós amigos. Mi agradecimiento al suscriptor que me envió el equipo. Él sabe quién es. Me ha regalado un buen generador DDS de formas de onda y un buen rato de divertimento con las mejoras realizadas.